Bienvenidas y bienvenidos a Moving On, el videopodcast dedicado a la movilidad del futuro. Un espacio para pensar, para cuestionar y sobre todo para avanzar. Este videopodcast está producido por InMove by Rail Group y cuenta con el patrocinio de Tram y Talgo y con el apoyo de Acció, que es la agencia catalana para la competitividad de las empresas. Hoy nos hemos planteado un reto importante. Vamos a intentar dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Es posible una logística sostenible? Dicho de otra manera, ¿podemos mantener e incluso incrementar el movimiento de mercancías contaminando menos o incluso sin contaminar? Las respuestas las encontraremos primero en el Port de Barcelona. Su jefe de estrategia, Jordi Torrent, nos acompañará en la entrevista y en nuestra mesa de análisis tendremos a 3 expertos que en su día a día trabajan para buscar y aplicar soluciones sostenibles a las necesidades de movilidad de las empresas. Estarán en la mesa de debate Simó Batlle, director de negocio de Cimalsa, Pau López, director de sostenibilidad e innovación en Mercabarna, y Mario Scalabrino, fundador de Certified Dock. Gracias a vosotros por acompañarnos y nos ponemos en marcha. Hoy nos acompaña Jordi Torrent, que es jefe de estrategia de Port de Barcelona y secretario general de la Asociación Mediterránea de Puertos. Jordi tiene una visión de la movilidad muy completa y poliédrica y por eso también es el presidente del grupo de trabajo de logística multimodal de InMove by Rail Group. No piensa automáticamente en camiones llenos de mercancías, sino que imagina la movilidad de una forma integral, absolutamente multimodal. Además, por su trabajo es experto en gestión de terminales ferroviarias y ha visitado decenas y decenas de hubs logísticos alrededor del mundo. Y además, evidentemente, ya lo hemos dicho, es el jefe de estrategia de uno de ellos, como es Port de Barcelona. Jordi, gracias por venir, por acompañarnos en este video podcast. Gracias por invitarme. Muy bien. Hace 18 años que eres director de estrategia de Port de Barcelona. A partir de tu percepción profesional, ¿qué es lo que más ha cambiado en la logística en todos estos años? Bueno, han cambiado muchas cosas, como en todos los sectores, pero para intentar resumirlo en 3, una más lejana. Yo empecé en el puerto en el año finales del 2006, principios del 2007, y desde entonces Extremo Oriente, por ejemplo, liderado por China, pero también Corea, Japón, ahora Vietnam, India, Indonesia, se han convertido en el origen, digamos, de la mayor parte de mercancías que son transportadas por el mundo, ¿no? Si hablamos de productos manufacturados, y si hablamos de productos más a granel, pues en el otro extremo del continente, ¿no? El Golfo Pérsico se ha convertido en otro sitio, ¿no? Origen de muchas mercancías, en este caso gas natural, combustibles fósiles, ¿no? ¿De dónde venían antes estos productos? Bueno, los productos manufacturados, si nos retrotraemos a cuando nosotros éramos jóvenes, yo tengo 54 años, ¿no? O cuando éramos muy jóvenes, cuando nacimos, pues lo que ahora estoy viendo en esta sala ahora mismo, por ejemplo, el 90% de las cosas probablemente provenían de Europa. No, de Europa y de España y de incluso de Tarrasa, de Sabadell, ¿no? De sitios muy cercanos, ¿no? Hoy si miro a lo que llevo yo, ¿no? La ropa, el móvil, el bolígrafo, incluso el micrófono, ¿no? Pues en parte o en todo ha venido probablemente de China, de Japón, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el cambio más lejano, digamos. Más cercano, pues quizá de los últimos 3, 4, 5 años en que hemos pasado de una logística marítima muy fiable, muy regular, muy frecuente, a un mundo disruptivo, ¿no? Y esto es algo sí que es mucho más reciente, de los últimos 5 años, y algunos han acuñado este término en inglés que se llama el just in case en vez del just in time, ¿no? Y esto es algo probablemente no, seguro, mucho más reciente y que ha afectado a todos los actores y todos los eslabones de la cadena logística. Y para conectar con el tema de hoy, yo creo que también en los últimos 10 años y sobre todo quizá en los últimos 5 el tema de la sostenibilidad, ¿no? De la sostenibilidad, sobre todo en vista desde un punto de vista medioambiental, es otro gran cambio de cuando yo empecé, que era un tema importante pero más secundario. ¿Y cómo ha cambiado Port de Barcelona? ¿Ha cambiado de manera sincronizada a estos cambios que tú has experimentado? ¿Has visto? Bueno, evidentemente los flujos por el puerto de Barcelona en relación con el primer cambio que hablábamos antes han cambiado completamente. Hoy en día, por ejemplo, si hablamos de contenedores, aproximadamente el 46% de los contenedores que se descargan en el puerto de Barcelona tienen su origen en China. Si uno ve los 10 primeros orígenes, sale China, Corea, Taiwán, Turquía, etc. Pero si van en el sentido opuesto, ¿no? También el primer destino de las mercancías que se exportan por el puerto de Barcelona en contenedores es China, también, por ejemplo, ¿no?
Eso por una parte. Por otra, el puerto en 20 años... Esto, perdona, ¿ha cambiado en algo vuestra operativa? El hecho de trabajar más en mercados más lejanos, más asiáticos. Bueno, sí, ha cambiado, ¿Sí? pero porque esto no es que el hecho de que venga de China o venga de Estados Unidos cambie mucho. El hecho de que todo esto que viene de China cada vez lo hace en barcos más grandes, por ejemplo. O lo que se exporta desde Barcelona, que por suerte Barcelona da servicio a una economía muy exportadora, como es Cataluña, Navarra, La Rioja, sur de Francia, etcétera, ¿no? Pero claro, la globalización, la internacionalización de las cadenas de suministro ha comportado, ¿no?, el crecimiento de los barcos, cada vez barcos más grandes. Llegan barcos al puerto de 24.000 contenedores, de más de 8.000 coches, también de cruceros, de más de 6.000 pasajeros. Y esto sí que ha tenido un impacto muy grande en las terminales, en las concesiones. Ahora, antes, un barco que operaba en Barcelona y que hacía 5.000 movimientos era una cosa importante. Ahora tenemos muchas escalas de más de 10.000 movimientos, ¿no? Todo se ha hecho más gigante, de alguna forma, ¿no? Pero bueno, para continuar con la pregunta, ¿no? ¿Qué ha cambiado el puerto? Yo diría dos cosas más, una parte, ¿no? Una, que se ha diversificado mucho. Yo cuando empecé en el puerto hace prácticamente 20 años, si tú contabas el territorio del puerto, unas 1.200, 1.300 hectáreas, pues la mayoría se dedicaba a tratar mercancías, a descargar, cargarlas, etcétera. Hay una parte muy importante del puerto ciudad que ha crecido mucho, ¿no? Marinas para yates privados, hoteles, etcétera, etcétera. La zona logística que eso se ha diversificado mucho más. Otro cambio importante, y esto ha pasado en Barcelona, en Valencia, en Algeciras, en Bilbao, en todos los grandes puertos españoles, es que los concesionarios, nuestros partners, digamos, públicos, son grandes grupos internacionales. Quedan pocos actores locales, pero son grandes grupos internacionales. Otro cambio importante es la mayor integración puerto-ciudad, por ejemplo, a nivel de movilidad. De muchas hablaremos cosas. De esto más adelante. Bueno, pues estos son tres cambios importantes, diría yo, desde que empecé hace casi 20 años. Vinculabas el tema de, como gran cambio que habíais notado en el sector, el tema de la sostenibilidad en los últimos años. ¿Qué proyectos estáis impulsando en Puerto de Barcelona en temas de eficiencia energética y de descarbonización? Bueno, nosotros ahora mismo, para sintetizar, ¿no? 4 cosas, a ver si no me olvido ninguna. Una, la más importante quizá a nivel de, por ejemplo, de inversión, ¿no? Nosotros tenemos un plan de inversiones de más de 200 millones de euros para electrificar los muelles. Ahora mismo ya, y somos el primer puerto español, se pueden conectar a la electricidad escalando en el puerto barcos portacontenedores y ferries. Ferries en 2 de las terminales del puerto tienen lo que se llama en inglés onshore power supply, que es, ¿no?, un punto de conexión eléctrica a la red para que en vez de tener los motores auxiliares funcionando mientras están atracados descargando las mercancías, pueden estar conectadas a la electricidad. Esto reduce muchísimo las emisiones de NOx, de SOx, de las emisiones de gases de efecto invernadero, etc. Este es un tema importante. Segundo, la intermodalidad. Intentar que la mayor parte de mercancías posibles puedan entrar o salir del puerto en tren en vez de hacerlo en camión. Cuando hablamos de coches, por ejemplo, aproximadamente el 40% de los coches que llegan o salen del puerto lo hacen en tren. En contenedores estamos cerca del 11%. Y va más. Pero bueno, puede parecer poco, pero es verdad que una gran parte de las mercancías que no lo hacen en tren, se quedan en un entorno cercano al puerto de Barcelona, porque por suerte, como decía, ¿no?, todavía la provincia de Barcelona es la mayor zona industrial del sur de Europa, conjuntamente con el norte de Italia, ¿no? Y también al sur de Barcelona, Tarragona, también Aragón, etcétera, ¿no? Con lo cual, sobre todo la zona cercana al puerto, bueno, competir con el tren es mucho más difícil, ¿no? Pero lo que va más allá de 100, 200 kilómetros en contenedor, prácticamente todo va en tren, ¿no? A Zaragoza, a Tarragona, a Burgos, a Vitoria, a Monzón. Bueno, todos estos sitios tenemos trenes regulares cada día de contenedores, de coches con las fábricas de automoción. OPS, intermodalidad, economía circular. Hay muy reaprovechamiento de residuos que generan los barcos, por ejemplo, pero también, por ejemplo, ahora tenemos un proyecto muy innovador de reaprovechamiento del frío que genera la regasificadora del puerto de Barcelona del grupo Enagas. Y para acabar, y supongo que hablaremos de ello más tarde, prepararnos para combustibles alternativos. Ahora mismo ya se está trabajando mucho con gas natural licuado. El gas natural licuado como combustible marino es muy útil para eliminar NOx, SOx, partículas, pero menos para los gases de efecto invernadero. Pero bueno, nosotros hacemos ya varios centenares de operaciones que se llama de bunkering de gas natural licuado, tanto a cruceros como a ferries, pero nos estamos preparando para los combustibles futuros neutros en carbono. ¿Y hasta
¿hasta qué punto estos cambios son una autoexigencia vuestra o una exigencia de vuestros clientes? Es decir, ¿notáis que las empresas quieren estos nuevos servicios? Sí. Nosotros hacemos esto, diría, por 3 motivos. Uno, por autoexigencia. Nosotros nos hemos exigido cosas mucho antes de que la legislación lo hiciera. Uh-huh. Luego, por la legislación. La legislación se ha ido, ¿no?, haciendo más estricta y, por ejemplo, en nuestro sector es muy importante el paquete europeo del Fit for 55, que se llama, en la cual hay distintas medidas, la inclusión del transporte marítimo en el régimen de comercio de emisiones de la Unión Europea, el AFIR, que se llama, el EU Fuel Maritime. Todo esto, con el horizonte sobre todo 2030, obliga a los puertos y a los operadores marítimos a descarbonizar mucho su actividad, ¿no? Y luego los clientes. Los clientes, evidentemente, tenemos grandes clientes. Por ejemplo, nosotros el desarrollo de la intermodalidad ferroviaria ha ido ligado mucho a grandes clientes que la gente no es consciente que utilizan en tren. Grandes empresas como Inditex, como IKEA, como Decathlon, como Lidl, son los principales clientes del tráfico ferroviario de mercancías hoy en día en España, y uno de los motivos por los cuales se han volcado al tren es porque es más sostenible medioambientalmente, ¿no? Con lo cual, tenemos, ¿no?, esta triple presión, la nuestra propia, la de la legislación y la de los clientes, usuarios, concesionarios del puerto de Barcelona. ¿Y lo estáis haciendo solos o habéis establecido algún tipo de alianza con otras organizaciones para desarrollar estos planes? El puerto de Barcelona es un modelo, no digo que sea público-privado, todo se hace público-privado. Nosotros tenemos, es un espacio concesionado, por tanto, todo lo que hacemos como autoridad portuaria, o muchas de las cosas que hacemos como autoridad portuaria, las tenemos que consensuar e implementar conjuntamente con los concesionarios. Por ejemplo, cuando hablamos de la electrificación de los muelles, esto se tiene que hacer con las empresas que gestionan las terminales de contenedores, ferries, etc. Con lo cual, siempre es en colaboración con actores privados, digamos, o, por ejemplo, con compañías energéticas. Nosotros, el puerto necesita, por ejemplo, una conexión de alta tensión, ¿no? Y, por ejemplo, hemos desarrollado una subestación eléctrica en el puerto conjuntamente con las empresas energéticas. Bueno, pues, nosotros lideramos en la mayoría de los casos, pero siempre en colaboración con el sector privado, sobre todo. Puerto de Barcelona, lo decíamos antes, es una infraestructura integrada en la ciudad. Esta relación ciudad-hub logístico, ¿cómo es y cómo debería ser? Bueno, a ver, los puertos que están en un entorno urbano como Barcelona, como Marsella, como Rotterdam, siempre han tenido una relación difícil con la ciudad, ¿no? Si nos remontamos históricamente antes de los Juegos Olímpicos, en donde ahora está el Port Vell, allí se descargaba carbón, por ejemplo, ¿no? El puerto ha ido trasladando al sur las actividades más comerciales entendido en el sentido de carga y descarga de mercancías. Ya no se hace carga y descarga de mercancías en la zona más urbana del puerto. También hemos ido trasladando y estamos prácticamente completando el tráfico de pasajeros. Por ejemplo, el último gran cambio ha sido los barcos de Balearia, que antes escalaban allí, ¿no?, junto a las golondrinas, y junto a las Ramblas, pues se han trasladado más al sur, y hemos ido, digamos, de alguna forma integrando esta parte del puerto ciudad con la ciudad, ¿no? Recordemos que antes de las Olimpiadas esto era como un territorio aduanero, ¿no? Y bueno, esto es una zona más de ocio y de, exacto, ¿no?, de diversión. De ocio. Ahora, el último cambio que ha habido aquí, o que estamos intentando implementar, es que no solo sea de ocio, que sea un hub de innovación también, y realmente se están desarrollando varios polos en la Puerto Ciudadano, polos de innovación muy importante, y estamos atrayendo muchas startups, empresas innovadoras del sector marítimo y de otros sectores, temas formativos muy importantes. En la zona del Puerto Ciudad hay muchos centros de formación profesional, formación postuniversitaria, formación, las marinas de lujo, que es un espacio más que de yates grandes lora, es un espacio en el que trabajan miles de personas, y además que ha permitido emplear a gente de los barrios vecinos, y que además ha permitido que gente salía formada en la Facultad de Náutica, que no tenía una salida profesional, porque cuesta mucho que la gente quiera sacar a la marina, por ejemplo, pues ha encontrado trabajo en las marinas de yates de grandes lora que tenemos en el puerto. No sé, yo creo que se ha avanzado mucho en la integración puerto-ciudad, quedan cosas por hacer, evidentemente, pero no sé, creo que
tenemos que estar bastante orgullosos de lo que se ha conseguido en esta integración puerto-ciudad en los últimos, bueno, desde las Olimpiadas, digamos, desde el año 92. ¿Y tenéis algún proyecto nuevo en mente o que estéis diseñando que se pueda explicar? Bueno, el Liceo del Mar, ¿sí? Este es uno de ellos. ¿En qué consiste? Bueno, en una base del liceo en la zona del Port Vell, que esto ha salido, evidentemente ya está aprobado y en prensa y todo y consensuado con las otras administraciones. Ahora estamos en un proyecto muy importante y me sabe mal utilizar tantas palabras en inglés. Lo hablamos, no te preocupes. No, yo soy nacido en Inglaterra, pero me sabe mal utilizar tantos palabrejos en inglés. El Blue Tech Port. El Blue Tech Port es un hub de innovación que se va a hacer. Para la gente que no es del puerto, cuesta ubicarse, en lo que se llama el Muelle San Bertrán. Es un edificio que ya coge algunas empresas, pero se va a crear un centro de innovación para el sector logístico, portuario, marítimo. No sé, hay muchos proyectos en marcha en la reforma del Moll de España. Ahora se ha abierto el Muelle de Barcelona. Todavía quedan cosas por hacer allí. Queda una terminal de cruceros, la de el Muelle de Barcelona Sur, que se va a trasladar próximamente cuando se acabe la concesión. Esto va a liberar un poco de espacio. Bueno, hay muchos proyectos en marcha en la zona. Es que yo creo que la gente no se hace cargo de la dimensión de lo que estamos hablando de Port de Barcelona. Lo comentábamos antes de empezar, a mí con un poco cerrado. 40.000 personas. Has dicho que o trabajan no sé si directa o indirectamente en Puerto Barcelona. Que trabajan en cosas relacionadas con el Puerto de Barcelona es mucha más, pero que vienen a trabajar cada día al Puerto de Barcelona son aproximadamente 40.000 personas, que se distribuyen de esta forma aproximadamente. Yo vivo en una ciudad que somos la mitad, o sea, y los contamos a todos. No, aproximadamente, así grandes rasgos, y no es exactamente así, pero unos 10.000 trabajan en Port Vell, ¿no? Y esto incluye las marinas de yates de Gran Eslora, 2 hoteles, ¿no? El Hotel W y el Hotel Gran Marina, Eurostars, el Mare Magnum, los clubs náuticos, etcétera, ¿no? 10.000 aquí, aproximadamente un poco más de 20.000 en lo que llamamos el puerto comercial, donde se cargan y descargan mercancías y bajan y suben pasajeros de los barcos, tanto de ferry como de cruceros, y aproximadamente unos 10.000, un poco menos, en la zona de actividades logísticas. El puerto de Barcelona es el único en el Mediterráneo que tiene una gran zona logística dentro del propio puerto. En el puerto de Barcelona hay aproximadamente 930.000 metros cuadrados de almacenes construidos, que son de grandes empresas logísticas y locales y grandes cargadores, empresas que llamamos nosotros cargadores, que es un término muy portuario, digamos, que en el fondo son las grandes marcas que conoce todo el mundo. Este es un caso único en el Mediterráneo, uno de los grandes valores añadidos del puerto de Barcelona, pues allí hay aproximadamente unas 10.000 personas que van a trabajar cada día entre los camiones que van a descargar mercancías, los que trabajan en los almacenes, espacio de oficinas, etcétera. Con lo cual, sí, es un puerto muy diversificado y por el espacio que ocupa, que para que nos hagamos una idea, es aproximadamente 7 u 8 veces menos que el espacio del puerto de Rotterdam, ¿no? Que es un puerto de unas 10.000 hectáreas, pues nosotros tenemos 1.200, pues trabajan 40.000 personas, que es mucha gente. Me viene una pregunta a la cabeza. No sé si tenéis este dato, pero de promedio un producto en el puerto, un contenedor en el puerto, ¿cuánto tiempo está antes de ser movido? ¿Esto lo tenéis controlado? Sí. Nosotros tenemos lo que antes se llamaba un sistema de calidad, que ahora se llama el Efficiency Network, que mide el tiempo medio de paso de contenedores por el puerto. Y un contenedor puede estar desde un día, muy rápido, a varios si sufre una inspección. Pero lo normal es 2, 3, 4 días, ¿no? Estamos hablando de ahora no quiero mojarme porque no sabría las últimas cifras, pero yo me imagino que estamos hablando de días, no de semana ni de... No, y de muy pocos. Muy bien. Bueno, han pasado, ya para terminar, han pasado 20 años de tu llegada a Port de Barcelona. Vamos a hacer un poco de ficción, vamos a situarnos a 20 años más adelante, sobre 2045, por poner una fecha. ¿Cómo crees que sea la logística en 20 años y cómo crees que actuará un operador como Port de Barcelona? Una muy buena pregunta y no tengo que responder rápido y debería reflexionar al respecto. Ahora estamos trabajando, por ejemplo, en el Plan Estratégico del Puerto 2026-2030, ¿no? Y a veces cuesta mucho anticipar tendencias con todo lo que está pasando en el mundo, las disrupciones, etcétera, etcétera. Evidentemente, todo estará un poco más automatizado, ¿no? Yo, sinceramente, no creo que haya cambiado muchas cosas. Los barcos seguirán siendo grandes, seguirán llevando mercancías. Se utilizará más la inteligencia artificial. Habrá algunos tráficos que serán más
que vendrán de más cerca. Se está produciendo, como sabéis, una cierta regionalización de la producción, de las cadenas de suministro. Crecen mucho, por ejemplo, con nosotros los tráficos con Marruecos o con Turquía, por ejemplo, ¿no? Que son dos de los grandes ganadores de estas tensiones logísticas mundiales. Habrá más espacio dedicado a cosas que no son carga y descarga de mercancías, porque cada vez será más eficiente. Turismo es un poco interrogante, ¿no? ¿Qué va a pasar? Estamos un poco a nivel de sector. No sabemos si estamos, ¿no? Si podemos absorber más turismo y de qué manera o correcto, menos, ¿no? Correcto. En el puerto de Barcelona pasan unos 3 millones de cruceristas. De la ciudad, no sé, creo que no llega ni al 5% de los turistas de la ciudad, porque además no son 3 millones de cruceristas, sino son 3 millones de movimientos. Las personas son mucho menos. Pero es verdad que, nos guste o no, la demanda de turismo mundial solo puede tender a crecer, ¿no? No sé, hay muchas cosas cambian el mundo y a lo mejor me equivoco, pero una de las cosas que invariablemente no creo que ha cambiado prácticamente nunca en la historia de la humanidad es las ganas de la gente para conocer el mundo, ¿no? Si uno mira hacia atrás, ¿no? A la mínima que la gente ha podido conocer el mundo... La Sagrada Familia no va a dejar de gustar. No va a dejar de gustar. No, y los chinos, la población de la India, la población de Indonesia, pues va a querer viajar y no sé, a lo mejor al final los vuelos vuelven a ser muy caros y la gente puede viajar menos, que es una posibilidad. Pero bueno, no veo factible que el turismo mundial baje. Otra cosa es a dónde va a ir la gente. Correcto. Y cómo se va a regular en los distintos sitios, ¿no? Pero la demanda, uno que tiene hijos de 20 años muy sostenibles y que se preocupan mucho de no emitir lo menos posible, etcétera. Una cosa que siguen queriendo es aprovechar un vuelo barato para ir a cualquier sitio. ¿Deberían subir los precios para que la gente vuele menos? No sé. También al final esto sería muy clasista. Esto sería muy clasista, ¿no? Al final solo pueden viajarlos como los que tienen dinero, como ocurría antes, ¿no? No sé, es un tema muy complejo y muy difícil de prever. No, prever creo que no, pero de gestionar. Muy bien. Pues muchas gracias, Jordi, por acompañarnos en este episodio de Moving On y por compartir tu enriquecedora visión sobre la logística multimodal y sobre la sostenibilidad. Te invitamos a que participes en otro episodio más adelante, porque nos han quedado temas para comentar y para reflexionar. Muchas gracias y hasta la próxima. A vosotros, muchas gracias. La movilidad urbana en los barrios debería estar exclusivamente para los residentes y todo aquello que sea distribución de mercaderías debería estar descentralizado de los barrios. Es decir, un centro donde las mercaderías lleguen a ese punto y el vecino pueda acudir a ese centro, recoger su mercadería y lo llevar a casa. Pero lo que no es sostenible es que circulen por los barrios vehículos de reparto, porque generan, aparte de contaminación y ruido, y aunque sean eléctricos y esto no se produzca, generan un problema de movilidad. Y esa probabilidad lo queremos descentralizar de los barrios. Por tanto, la solución, bajo mi punto de vista, debería pasar por un centro descentralizado, fuera de los barrios, en el cual la gente pueda acudir a buscar sus mercaderías. Yo, sobre todo, lo que más me entusiasma de este tema pues tiene que ver con aquellas ciudades y aquellos gobiernos locales que están implantando la última milla. Para que realmente pues todas las soluciones de movilidad tengan que ver con no llenar los centros urbanos pues de otro tipo de vehículos que además suelen ser vehículos bastante agresivos a la hora de entrar en los centros urbanos, aparcando en dobles filas, ocupando aceras y demás. Con lo cual, la solución de la última milla creo que es una gran solución. Y otra, para aplicar a nivel individual, es que cuando alguien hace un pedido online, en lugar de intentar que vengan a tu casa a una hora determinada y probablemente, como no avisan, no estés y genera más de un desplazamiento, es ir a buscar tus encargos a un punto de recogida que es muchísimo más sostenible. Bueno, en primer lugar, repensando la movilidad. Repensando por qué nos movemos, cuándo nos movemos, cómo nos movemos y por qué hacemos mover las cosas tantas veces y a veces muy inútilmente. Eso es el primer concepto. Entonces se tienen que reestructurar las formas de consumo, de producción, etc. Una vez estamos ya metidos en el lío, creo que se debería sobre todo ordenar. Ordenar y utilizar puntos, por ejemplo, los kioscos que están perdiendo toda su valor y su misión, pues utilizar los kioscos como puntos de depósito y no hacer que se utilice el espacio público como
un factor más de producción de todas esas compañías que distribuyen nuestras necesidades o nuestras compras o nuestras demandas. Y ahora abrimos nuestra mesa de análisis para hablar de la sostenibilidad, pero con un enfoque aún mayor. Tenemos a 3 personas expertas en este ámbito, pero con aproximaciones muy distintas entre ellas. Nos acompañan Simo Valle, que es director de negocio Cimalsa, Pau López, director de sostenibilidad e innovación en Mercabarna, y Mario Scalabrino, que es fundador de Certified Doc. Gracias y bienvenidos a todos. Para empezar, os voy a pedir, y para situar un poco a nuestra audiencia, que resumáis en un minuto qué hacen vuestras respectivas organizaciones en el campo de la logística y vosotros concretamente qué hacéis dentro de estas organizaciones. Comenzamos con Simón, si te parece. Y tanto. Bueno, gracias. Un placer estar aquí. Y Cimalsa nace desde la Generalitat de Cataluña para promover todo el tema logístico, sobre todo centros logísticos. Lo que pasa es que, bueno, como encima los gestionábamos, pues, y lo hacíamos al parecer bien, nos empezaron a dar la gestión de áreas de servicio, de aparcamientos, de estaciones de autobuses, de todo lo vinculado a la logística y al movimiento. Y como estos centros logísticos tenían que ser intermodales, pues hemos acabado aprendiendo y somos los promotores de todo el tema multimodal de terminales ferroviarias en la Generalitat. Yo concretamente pues llevo todas estas áreas de negocio y de una manera personalizada el tema del ferrocarril y la promoción de la multimodalidad ferroviaria. Pues es un invitado perfecto para lo que tratamos hoy, igual que Pau. Explícanos. Como sabéis, yo estoy en Mercabarna, que como bien has dicho. Mercabarna creo que ya muchos lo conocéis, ¿no? Pero es un hub logístico muy importante en Europa para la comercialización de fruta, verdura, carne y pescado, fresco, congelado, ¿no? Hay 600 empresas, 20.000 personas cada día, 14.000 vehículos cada día, ¿no? Os podéis imaginar, ¿no? A nivel logístico lo que implica eso, ¿no? Yo ahí dentro llevo la parte de sostenibilidad, que es una parte también muy transversal dentro de la empresa, innovación y, porque ya no cabían más cosas, en la tarjeta, transformación digital, muy bien, que es una parte importante. ¿Y Mario Scalabrino en Certified Doc? Sí, yo soy el CEO de Certified Doc. Certified Doc es una empresa que se ocupa de innovación en la digitalización, en concreto en la logística, esencialmente transportes multimodales y transportes duales civiles militares. Lo que proporcionamos son datos interoperables. Si decimos un poco qué son los datos interoperables. Explica. Son datos que se pueden facilitar en toda la cadena de suministro de manera segura y fácil. Es la segunda fase de la transformación digital. ¿Vale? Si partimos de datos ya digitales, hemos digitalizado el papel, primera fase. Segunda fase, estos datos digitalizados los hacemos interoperables, disponibles para todos de manera segura. Y ponemos una capa también de notarización para dar relevancia legal, de trazamiento, por ejemplo, con blockchain públicas o con blockchain, la EBSI de la Unión Europea. Mucha atención en la identidad digital autosoberana, como por ejemplo el último reglamento eIDAS 2. Todo esto claramente cumpliendo las normativas y siendo muy ciberseguro. Por lo tanto, entiendo que productos que igual han pasado por Mercabarna y que de una manera u otra están en un centro logístico, en un camión que ha pasado en un centro logístico de Cimalsa, pues pueden moverse por diferentes países incluso y estados, ¿no? Desde un punto de vista legal y seguro, porque está certificado, ¿no? La documentación que les acompaña, ¿no? Sí, y sobre todo una de las grandes innovaciones es facilitar que los operadores puedan poner los datos, porque normalmente no los quieren poner. Hay maneras para que se puedan poner solo los datos que se quiere y hacer llegar solo algunos datos, algunos no. Muy bien. Hemos terminado la entrevista con Jordi Torrent antes sobre el cambio en la logística en estos últimos 20 años y lo que puede venir en los próximos 20. Lo que está claro es que la demanda de servicios de logística en estos años no ha parado de crecer. ¿Qué percepción tenéis de la evolución del sector desde donde estáis vosotros? A ver, yo creo que la logística no ha parado de crecer, tiene grandes retos y también está mal vista. Nosotros a veces para implementarla siempre hablan de una logística que es un poco
sucia, primitiva, cuando es todo lo contrario. A mí me ha gustado mucho lo que tú has dicho. Este tema de los datos, de mover los datos, que crea una eficacia, que crea una innovación, que crea unos puestos y unos perfiles de trabajo más avanzados, están en esta logística que ahora es la que se está llevando, ¿no? Y en este sentido, y lo que sí también me ha gustado que has dicho, muy finamente, pero que es un tema clave que cuesta mucho a nosotros en los servicios logísticos, es el tema de la confianza entre operadores. Y esto yo creo que es otro de los retos y que hay que tener esta percepción de yo compartir datos para beneficio mutuo. Perdonad, porque en el episodio que también tenemos de Moving On sobre el tema de los datos y los data spaces, la confianza es algo que aparece de manera recurrente. Es decir, todo el mundo dice, es importante tener datos, data spaces, es importante que tengan un propósito, que los podamos compartir, pero nadie se atreve o nadie es muy reacio las empresas a compartir estos datos. Porque se necesita dar incentivos horizontales y incentivos particulares. Imagínate que nosotros decimos, él es el cliente y él es el proveedor. Yo y tú somos operadores multimodales. Ahora, él quiere que el precio lo sepa solo él, no nosotros dos. Entonces, si en estos datos que son públicos, pero son encriptados y solo él puede decriptar los datos, o solo él puede decriptar los datos, entonces pueden estar aquí en la mesa. Nosotros dos no les vemos. Hay maneras. La tecnología está avanzadísima. Sí. No, si no es un problema de tecnología, es un problema de gobernanza, es un problema de confianza y de gobernanza. De quién son y para qué se usan y hasta qué punto abrir la puerta, ¿no? Va a permitir que otros se aprovechen o no se aprovechen. Yo creo que al final es esta mentalidad, ¿no? Lo que está costando. No es que la tecnología no esté. Bueno, ¿no? Yo creo que estáis hablando de los principales retos, ¿no? que tiene el sector, que es un sector que sí que se ha ido avanzando y adaptando, pero yo creo que no es de los que podríamos decir, ¿no? que se ha adaptado más rápidamente a las nuevas tecnologías, ¿no? Y con el tema de los datos es un tema que la tecnología nos dice, ¿no? Dónde podríamos estar, ¿no? Pero yo creo que estamos aún en una fase como muy incipiente y en ese sentido también es verdad que a veces las normativas y regulaciones, aunque a nadie le gustan, pero pueden ayudar un poco a digitalizar el sector, ¿no? Nosotros nos encontramos, por ejemplo, con el tema de los CMRs, ¿no? Que eso es un drama para digitalizar eso, ¿no? Y sí que hay leyes, ¿no? Que está previsto que salgan, que permitan digitalizar los CMRs, que esto facilitaría mucho ese diálogo logístico, ¿no? Pero mientras no esté esto en un sector que a veces está un poco fragmentado en las capas más bajas, ¿no? Hasta que no esté esto digitalizado, yo creo que nos costará llegar a ese paradigma. Fantástico. Sí. Yo de hecho os quería preguntar si la regulación y la fiscalidad pueden impulsar o pueden frenar o qué deberían hacer respecto al sector de la logística. A ver, es como todo. La buena regulación y la buena fiscalidad la potenciarán. Ahora ha salido la ISO, que era la 14083, que lo que hace es armonizar cómo calcular las emisiones de CO2. Esta armonización, que será para todos, nos ha de ayudar a todos y nos ha de apuntar dónde están los problemas, porque dónde está la gran emisión, dónde está. Y también esta manera de contarlo nos ha de ayudar a todos. El problema es si luego esto se usa para fiscalizar mal e imponer más coste económico, o al contrario, para dar bonos y facilitar a los que emiten menos. Yo al menos era por poner un caso así más. No sé si vosotros en este aspecto. Yo opino. Claramente son un freno, pero son indispensables. Sí. O sea, un freno indispensable porque la fiscalidad permite tener infraestructura. Sin esta infraestructura no habría logística. Porque la electricidad, ¿quién hace un puerto? ¿Quién hace un puente? ¿Quién pone la red eléctrica? O sea, ¿no? Tiene que haberlo y eso se paga con la fiscalidad. Y las regulaciones protegen todos, aunque sean un freno. Los trabajadores, las empresas, las organizaciones, los consumidores.
Yo creo el problema es cuando quieres competir con otros países, ¿no? En otros contextos en el que claro, bueno, el tema la regulación es mucho más laxa, ¿no? No existe directamente, ¿no? El equilibrio, ¿no? El equilibrio que no es fácil, ¿no? Entre una regulación excesiva y una ¿no? Que no regule nada. Entonces, si también quieres ir hacia un sitio, ¿no? Que es inevitable, ¿no? La sostenibilidad es importante, no solo la económica, sino también la social y la medioambiental. A veces se tienen que introducir regulaciones para establecer un patrón común. Y sí, serás menos competitivo seguramente que otras economías al respecto, pero la alternativa es no regular y que cada uno haga lo que quiera, que tampoco no sé si es lo mejor para la sociedad. Hablemos de tecnología. ¿Cómo están cambiando las reglas de juego, la inteligencia artificial, blockchain, sistemas de gestión? Este es tu tema. Si quieres, empiezas. Empiezo yo. Son poderosísimas. Estas son las que se pueden llamar deep tech. ¿No? Son tecnologías punteras, muy avanzadas y tienen un impacto brutal en la logística ya hoy en día. Para decir algo, ya solo los datos interoperables de lo cual podemos hablar pueden activar la multimodalidad hasta lo dual civil-militar. Estamos hablando de descarbonizar 90% de seguridad de la Unión Europea, de defensa, verdaderamente cosas importantes. Si hablamos de blockchain, por ejemplo, blockchain públicas o la blockchain europea, European Blockchain Service Infrastructure, EBSI, son instrumentos potentísimos, buenísimos. Y cumplen el EBSI cumple hasta la regulación europea, dan trazamiento y confianza casi absoluta. El casi es un casi científico, o sea, absoluta. Y en tema, por ejemplo, de sensórica, de Internet de las cosas, se puede monitorar a un nivel que era impensable. Automación, se pueden automatizar tareas complejísimas. Y luego la inteligencia artificial. Inteligencia artificial, todos hablan de inteligencia artificial porque no se puede no hacerlo. En los software de gestión, todo puede tener un impacto con la inteligencia artificial. Monitorar, gestionar, planificar, donde quieras. O sea, yo creo que el problema hoy en día no es la tecnología. O sea, la tecnología va muy por delante, ¿no? de las capacidades que tenemos hoy mismo en el sector logístico para absorber esa tecnología. Para explotar, ¿no? Todas estas cosas que comentas, ¿no? IA, blockchain y tal, necesitamos datos digitales, ¿no? Y yo creo que el primer reto es ahí, tener esos datos, luego hacerlos interoperables y tal, ¿no? Y luego ir sacando lo máximo de estos datos a partir de las nuevas tecnologías. Pero la tecnología yo creo que está muy por delante del sector ahora mismo. Sí, yo de hecho... Primero, creo que nos ayuda a ser más eficientes porque los recursos son limitados y, por ejemplo, con inteligencia artificial ya puedes hacer los digital twins, los modelos, previsiones de cuándo, por ejemplo, te va mejor el mantenimiento de las locomotoras, que son cada 6 años o cada el anual, pues cuándo preverlo, cuando se prevea menos movimiento, cuando ya se están agotando los frenos, cuando sea. Por tanto, estos modelos nos ayudan a prever y a mejorar la eficiencia. Luego nos ayudan, como tú has dicho, a dar confianza. La sensorización, cuando hicimos que Freixenet se pasara al tren, y lo primero que nos pidió fue sensorizar. Quería saber dónde estaban las cosas, qué presión tiene, qué presión tenía, qué temperatura había. Esto da confianza al cambio, porque le estás ofreciendo los datos in situ y la confianza. Y el problema que veo es que es la desigualdad. Quiero decir, no todas las empresas tienen un director de logística, porque son suficientemente potentes, que quiera aplicar esto, o no tienen medios. Entonces esto va creando a veces... que al final todos tendremos un móvil, ¿vale? Pero mientras, esto también es algo que sea de un reto. A mí me gustaría ahora cambiar un poco la orientación de la tertulia, porque hace un tiempo la logística era algo como muy XXL, ¿no? O sea, pero ahora las cosas son cosas que también pueden llegar a nuestra casa. ¿Cómo se debe gestionar esta distribución de lo que se llama la última milla? Vosotros estáis en hubs logísticos donde salen montones de furgonetas, de camiones. ¿Cómo veis todo esto?
Por ejemplo, desde Mercabarna, ¿cómo lo veis? Bueno, la última milla es un reto sobre todo para que salgan los números y sea sostenible también, ¿no? Porque al final mandar mucha mercancía a muchos sitios, a muchos ciudadanos y ciudadanas, la verdad es que por algún lado no salen los números, ¿no? Que es lo que nos pasa un poco ahora. Tal vez debería estar aquí Amazon que nos cuente cómo lo hace, si le salen o no. Pero en sectores, por ejemplo, como el nuestro, en la alimentación, donde los márgenes son muy bajos, la última milla cuesta. Ahora, ¿cómo se hace? No hay distribución prácticamente de última milla en alimentos frescos. Es básicamente, ¿no?, el minorista, el detallista, ¿no?, que va a comprar a Mercabarna con su furgoneta y se lo lleva, ¿no? En restaurantes sí, evidentemente sí que hay sistemas de distribución, pero no es fácil la última milla. Porque hemos quitado coches de las ciudades, hemos conseguido quitar coches de las ciudades, pero las estamos sustituyendo por furgonetas que nos traen una pieza de ropa para probárnosla y si no nos gusta, devolverla. O sea, Sí. esto tiene poco de sostenible desde el punto de vista, ¿no? Bueno, yo creo que primero cada sector tiene soluciones distintas. No es lo mismo la solución a un restaurante que necesita proveerse cada día, claro, que la solución a alguien que le trae la pieza de ropa y puede esperar 2 días. Entonces, ya hay soluciones distintas. Luego, creo que ayuda mucho el tema datos. Ahora podemos planificar rutas. Hay empresas que para repartir los bolis, bancos en todos sus centros han planificado rutas y han optimizado rutas. O hay soluciones de que van con un camión y 3 motos y van repartiendo, o sea, y mientras van avanzando. Por tanto, hay muchas soluciones distintas y no se pueden afrontar de la misma óptica. Yo creo que incluso la arquitectura de las casas ha de cambiar. Las casas antes tenían aparcamiento, antes no tenían aparcamiento, lo tenían aparcamiento de coches, han de tener aparcamiento de bicis y lockers. Por tanto, yo creo que necesitamos una perspectiva amplia porque cada sector, y normalmente es esta transversalidad la que sigue siendo un problema, pero también es un beneficio porque yo ahora no voy 3 veces al Corte Inglés, sino miro una vez y o me lo traen o hago un viaje, o sea que también es un... Yo puedo disentir, ¿no? ¿Verdad? Yo lo veo poco sostenible. La gente se tiene que mover porque es un tema también de salud pública. Y todos se quedan en casa con un transporte de muchas veces repartidores que están al límite, sin seguridad, sin nada. Lo vemos con las bicicletas, con los patinetes. No lo veo sostenible y no lo veo que haga bien a la sociedad. Vamos a un buen mercado, un mercado bien, socializamos, nos movemos, podemos aprender a estar juntos, no siempre encerrados en las nuestras cosas. Y yo que soy de lo digital estoy diciendo algo contra lo digital. Vayamos a hacer cosas con las manos, con las personas, una cola, una buena fruta que la veo. Pero no tiene por qué ser tan contradictorio, ¿no? Es decir, hasta cierto punto es normal que se optimicen los transportes, ¿no? Si queremos ser sostenibles, pero después quizá lo que tenemos que cambiar es un poco la mentalidad de que todo lo que demos en casa ya y sin es que ni bajar ni bajar al portal a recogerlo, ¿no? Pues tiene que ver si esto es sostenible económicamente para las empresas, socialmente para los trabajadores, ¿no? Que hacen esta última milla. Claro, al final si todo es sostenible, pues bueno, pues ya tal vez es un tema más ético o de qué sociedad queremos, ¿no? Si queremos tener o no comercio urbano o no queremos, ¿no? Esto ya es otro debate, ¿no? Sí. Que también lo podríamos tener, que es muy, muy interesante. Sí, pero por ejemplo he leído que había ciudades europeas como Padua o Roermond, que está en Países Bajos, que habían establecido una cosa que llamaban Urban Consolidation Centers, ¿no? Que se trataba de centros donde se reúnen envíos de varios operadores distintos para reducir esto, ¿no? El número de vehículos entrantes en el centro urbano, ¿no? Y también se han fomentado pues puntos de recogida de paquetes, los lockers, ¿no? Que para evitar también temas de repartos fallidos, ¿no?
¿Es hacia aquí donde tenemos que ir? ¿Os parece? Bueno, estaba pensando ahora, a ver, lo digo porque, a ver, yo también soy usuario de compras online, por decirlo así, ¿no? Y no sé, me parece que hay una red de puntos de entrega, que si no son lockers, pues son puntos de entrega donde ofrecen esa alternativa, ¿no? Y al final tal vez no necesitamos tanto locker porque tenemos un pequeño comercio que puede hacer de locker. Y bueno, tal vez es buscar la idiosincrasia de cada lugar, ¿no? Y mira, y tal vez pueda ayudar un poco al pequeño comercio y no lo sé, a veces ser creativos, ¿no? Porque vosotros desde vuestras organizaciones, ¿cómo la parte de la sostenibilidad aplicada a la logística sobre todo, cómo lo estáis afrontando? ¿Qué proyectos tenéis? Ahora estás hablando tú, en Mercabarna, por ejemplo. ¿En qué estáis trabajando para que dentro de unos años vuestros servicios sean más alineados todavía con la sostenibilidad? Bueno, a ver, nosotros, como decía, ¿no? Hay 600 empresas, ¿no? Que cuentan con proveedores logísticos que envían, ¿no? El producto y tienen proveedores logísticos para también mandar el producto, sea en España o en Europa, ¿no? Entonces ahí hay una parte importante, ¿no? De cómo se hacen esos transportes. Actualmente muchos son por carretera, ahí precisamente con Cimalsa se firmó hace poco un convenio precisamente para fomentar, ¿no? El trasvase de camión a tren, ¿no? Y potenciar pues los envíos por tren, sobre todo a Europa. Nosotros ya más de un 35% de la mercancía va hacia Europa, ¿no? Ahí tal vez, ¿no? Incrementar el tren. Correcto. La verdad es que, y esto es uno de los temas que llevo personalmente, porque es el tema ferroviario, estamos intentando hacer este cambio. Y este cambio al final ves que dices, bueno, tendremos corredor mediterráneo, tenemos infraestructura y la gente se subirá al tren. No, para que una empresa se suba al tren, te has de arremangar, has de ir a la empresa y decir, oye, has de cambiar tu aseguranza, has de cambiar la formación de estos trabajadores porque tendrás otros problemas. No, pero esto se hace y lo hemos de hacer los públicos porque, por así decirlo, somos los neutrales, es verdad, y la gente se fía del sector público porque no busca un beneficio intenso. Entonces, nos ha pasado esto cuando hemos ido como públicos, es decir, oye, te vamos a ayudar en esto, de una manera abierta y totalmente, la gente ha dicho sí, pero es arremangarte y decir, ¿qué necesitas? Nos han hecho poner sensores, y con Mercabarna es esto, tú lo haces sobre un paraguas público porque no puedes decir, oye, voy a esta empresa en concreto a ayudarlo. Y desde este paraguas público vas ofreciendo. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? La primera vez que lo hicimos, igual habían 20 empresas y solo una levantó el dedo. Yeah. Y ahora está transportando el 20% a Alemania por ferrocarril. Aún queda mucho margen, porque creo que en general son como el 5% de transportes de mercancías que se hacen en ferrocarril solo, pero bueno. Y en Certify Doc estoy seguro que también tenéis muchos proyectos de clientes que hacéis todo esto, o sea, que prestáis vuestros servicios para un objetivo de sostenibilidad final, ¿no? Sí, pero en la digitalización nosotros es fácil decir que ayudamos en la sostenibilidad, porque ya solo si digitalizas, ya estás en 8 de los 17 ODS de la Unión de la UN. Con lo cual, nosotros tenemos éticamente, decimos muy bien claro que queremos hacer algo bueno. O sea, yo, por lo que puedo ver, estamos en un gran punto de inflexión. Sí. Es un tema geopolítico. Los transportes y la logística van con el tema geopolítico. Es absolutamente crítico. Están cambiando las cosas. La Unión Europea se da cuenta que necesita una autonomía estratégica en la cadena de suministro. Entonces, yo creo que la sostenibilidad, que son muchas cosas, no es solo descarbonizar, la sostenibilidad es también tener seguridad a largo plazo, tendrá muchísimo movimiento en los próximos años, muchísimo. Necesitamos... Un proceso de desglobalización, ¿no? Casi. Sí, necesitamos tener la autonomía estratégica en la cadena de suministro críticas. Tenemos que tener el agroalimentario cerrado, la minería cerrada, las municiones cerradas. Y ahora no es así. Con el COVID
con la pandemia hemos visto que pasa en una cadena de suministro globalizada que se para. Bueno, incluso también cuando hubo aquel accidente del canal de Suez, ¿no? Con un barco que lo paró todo durante... ¿Cómo puede ser que un barco, ¿no? O sea, esto ocurre y nos tiene que hacer pensar. Ya para cerrar un poco, y para lanzar una pregunta un poco, no sé si provocativa, pero ¿creéis que el transporte autónomo sin conductor va a ayudar a una logística más sostenible? A ver, yo creo ya he dicho que era provocado. El transporte, yo creo que tal vez vosotros sois más expertos en esto, pero creo que el transporte autónomo necesita un entorno un poco controlado. Bueno, lo digo porque nosotros hemos hecho una prueba en Mercabarna, a ver qué pasa entre un toro autónomo, una carretilla elevadora autónoma y una bicicleta, a ver si se chocaban y tal. ¿Y chocaron? Sí. ¿No? Entonces, no funcionó la prueba, ¿no? No funcionó, ¿no? Entonces, pero en cambio hay puertos, ¿no? que están automatizados en el mundo, ¿no? Pero Perdón, en Suecia, Finlandia, o sea, países del norte de Europa, están probando transporte de mercancías con camiones sin conductor. ¿Vale? Que son carreteras con poco tráfico, pero te puedes saltar un reno también, o sea, claro, que... Depende del entorno, ¿no? A ver, yo creo que en el ámbito viario aún nos queda un poquito para el tema del transporte autónomo. Pero llegará esto. Sí. Bueno, no lo sé. ¿No creéis que sí? Sí. Bueno, ¿no lo veis esto? Sí está. ¿Vosotros no veis en 10 años que os traen a vuestros hijos de la discoteca un coche sin conductor? No, yo no lo veo. Yo estoy completamente de acuerdo con Pau. Es una cuestión de entornos. Esto funcionará en breve si tendrán áreas completamente y solo autónomas. Exacto. Controladísimas. ¿Sí? Pero compartir, somos unos locos. Hacemos cosas. Bueno, porque los italianos no sabéis conducir, pero esto es un problema de los italianos. En Roma no va a funcionar. Yo creo que tampoco funcionaría aquí. Sí, los riesgos son aún muy elevados y las responsabilidades en entornos controlados, yo creo que sí puedes hacerlo, en un almacén, en un puerto cerrado y tal, no sé, pero en un entorno, yo me imagino, en Mercabarna, 14.000 personas, 14.000 vehículos, sin contar las carretillas. Sí, muy complicado. Yo creo que el vehículo autónomo puede bajar costes, sí, pero será más ambientalmente, menos emisiones. Pues aquí no creo que aportemos nada nuevo. Por tanto, dices, bueno, sí, puedes ser más eficaz y para algunos cortos trayectos y, como dices, en entornos controlados, sí, pero aunque se desarrollara, yo creo que es más importante trabajar por una transversalidad para que tengamos confianza, para que en temas de sostenibilidad, y cuando hablo de sostenibilidad, digo emisiones, pero también coste. Los datos nos han ayudado mucho a saber los costes externos y por tanto a promocionar la sostenibilidad, a sostenibilidad social, que todo el mundo lo pueda usar. Que el tema autónomo, bueno, se irá desarrollando porque es parte de la inteligencia y nos hará ser más eficaces, pero yo no lo veo al menos la piedra angular. De corto plazo... Bueno, haremos una cosa. Os convoco para dentro de 10 años, ¿vale? A ver, y repetimos a ver cómo venimos. Y a ver cómo asistimos. Me parece perfecto. Muy bien. Pues Simón Valle, director de negocio de Cimalsa, Pau López, director de Sostenibilidad e Innovación en Mercabarna, y Mario Scalabrino, fundador de Certified Dog. Muchas gracias por vuestras reflexiones y aportaciones en este episodio de Moving On. Y lo dicho, os esperamos más adelante en un tiempo para volver a comentar todo esto. Perfecto. Y gracias también a nuestros patrocinadores Tramitalgo, así como Axio, que es la agencia de la Generalitat de Cataluña para la competitividad empresarial. Y por supuesto, gracias a todas las personas que habéis seguido este episodio y que seguro que también vais a seguir el siguiente de Moving On. Hasta pronto.